Guatevisión presenta. Amigos, buen día, bienvenidos a BLM Noticias, qué gusto saludarlos. Llegamos al fin de este mes número 3, 31 ya de marzo del año 2017. Gracias por acompañarnos. Verónica, buen día, feliz viernes. Buen día, Ricardo, feliz viernes para ustedes también en casita. Qué bueno que nos estén acompañando y también un saludo muy especial para los que nos ven más allá de nuestras fronteras. Listos para comenzar con el repaso informativo. Obviamente el tema de Venezuela nos va a ocupar y las noticias que están ocurriendo en el país. Hay mucho para analizar esta mañana. Arrancamos rápidamente con nuestros titulares. Buenos días. Bienvenidos. Los principales motivos es que queremos continuar con la agenda que ya estaba prevista en el legislativo y es importante un préstamo que existe en educación que hay que evaluarlo porque la educación y la salud son lo más importante para el desarrollo del país. Bueno, en los titulares de esta mañana, los diputados desisten del juicio político contra la ministra de Salud, pero aseguran que van a mantener la vigilancia sobre el trabajo que ella esté realizando. Y debe ser utilizada para mantener la institucionalidad democrática cuando hay fallas verdaderamente comprobadas del Congreso. Algunos diputados consideran que suspensión de interpelación a la ministra de Salud fue una decisión acertada de esa comisión en el Parlamento. Será la forma como conseguimos saber si una pensadora nos da la posibilidad. Ay, ¿qué piensa ahora? ¿Será como de ahora? No sé, no veré en ese momentito, yo definitivamente no les puedo declarar nada. Yo acabo, al igual que ustedes, me estoy enterando y tendré que tomar pues las decisiones que considere más pertinentes. Reacciones porque una sala ordena libertad condicionada. La magistrada Blanca Stalin deberá pagar una fianza de 300.000 quetzales. Congreso de la República busca la compra de uniformes para sus empleados, por los que erogará más de 3.500.000 quetzales. Mientras tanto, los delincuentes amenazan con pago de extorsión a pilotos de la Ruta 203. Han sido amenazados nuevamente por los pandilleros. En Noticias del Mundo resalta el Parlamento venezolano que acusa al presidente Nicolás Maduro de dar un golpe de Estado. Los ambientalistas celebran la aprobación de una ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador. Detalle porque generó reacciones y polémica en ese país. En Noticias del Deporte, el exceso de pasión, hace que lleguen a golpes. Una discusión entre un aficionado y un jugador en el partido entre Antigua y Suchitepeques. ¿Será Estados Unidos la sede de los Juegos Olímpicos en el 2024? Pues ya inició la carrera y sus preparativos para postularse. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Bienvenidos a BLM Noticias. Así amanece hoy en nuestra ciudad capital, un poquito más de calor. Una mañana un poquito brumosa, eso quiere decir que sí, vamos a tener temperaturas altas como se han pronosticado para esta jornada. Ya la ola de calor ha llegado al territorio nacional y se está sintiendo en diferentes puntos. Muy buenos días, 31 de marzo del 2017. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Y comenzamos analizando algunos de los temas que han tenido mayor relevancia en la semana. Que sí, que no. Finalmente ayer dábamos a conocer que el bloque y la Comisión de Salud desisten de interpelar a la ministra de Salud en el Congreso de la República. Sin embargo, a muchos les ha quedado la sangre en el ojo y dicen: vamos a seguirla muy de cerca. Muchos consideran que no está apta para la gestión. Aquí mismo estuvo un diputado diciendo que ella no estaba preparada ni capacitada para este puesto. Van a continuar fiscalizándola. Y eso se da luego de las más de 50 citaciones que ha tenido la ministra de Salud al Congreso de la República. Esta semana tuvo incluso una de ellas y la Comisión de Salud del Congreso decidió dejar sin efecto, sí, la interpelación a la ministra de Salud, tal y como se lo comentábamos ayer. Bueno, efectivamente, los diputados desisten de esto y Marvin Orellana, uno de los ponentes de la interpelación, expresó que ante dicha suspensión no se ha perdido la guerra. En estos términos hablaba el diputado. Bueno, de acuerdo con este legislador, seguirá defendiendo su punto de vista y seguirá fiscalizando el trabajo día con día de la ministra en conjunto con la Comisión de Salud.
Tenemos que agregar que él expresaba que continuarán defendiendo a la gente que no tiene acceso a medicamentos ni a la salud. Y como lo comentamos ayer, se polarizan las opiniones en relación al tema. Justamente se polarizan, ¿por qué? Porque algunos están a favor de la gestión que está realizando la ministra, entre ellos el sector privado, que ha dicho que está haciendo una buena gestión, pero algunos diputados, sobre todo de algunas bancadas políticas, que aseguran que no está capacitada para este puesto. Pero en definitiva, quien tiene realmente la respuesta es usted a través de redes sociales, y para ya darle conclusión a este tema de la semana, viene la pregunta para que los guatemaltecos la evalúen. Y si queremos conocer cuál es su opinión, porque realmente el papel que han jugado las redes sociales a través de este tipo de movimientos políticos que se están dando en nuestro país es fundamental. Ahí tiene usted entonces la pregunta del día. ¿Cómo califica usted el trabajo que ha realizado la ministra de Salud? Tiene 3 opciones: bueno, regular o malo. Importante también nuestro hashtag de esta mañana es VLM Trabajo Ministra. Participe. Bueno, hoy lo que muchos consideran es un beneficio y un privilegio, porque dicen que a pesar de todas las pruebas encontradas y de que efectivamente sí existió el famoso video donde ella se resistía y donde estaba con la... Este beneficio del arresto domiciliar a Blanca Stalin. Efectivamente, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones benefició a un funcionario revocando la orden judicial de prisión preventiva decretada contra Blanca Stalin, magistrada suspendida de la Corte Suprema de Justicia, y ordena la medida sustitutiva del famoso arresto domiciliario. Por ello, Blanca Stalin sí podrá gozar de esta medida cuando pague una fianza de 300,000 quetzales. Además, se le prohíbe acercarse al juez Carlos Ruano, quien la había denunciado, recordemos, por supuestamente ejercer presión para favorecer a su hijo, quien aún es procesado por un caso de corrupción. Fíjense que uno de los argumentos de la Sala Tercera es que no existe peligro de fuga. Lo que muchos dicen, bueno, no existe peligro de fuga, pero la señora se puso una peluca para salir de su casa en el momento en que había una orden de captura, en que la justicia estaba atrás de ella por las denuncias del Ministerio Público. Entonces muchos consideran, es que todavía sigue funcionando este sistema, ¿verdad?, de beneficios para los que tienen algún tipo de vinculación. ¿Qué piensa usted al respecto al darse, insistimos, esta medida que muchos consideran injusta porque ya estaba en prisión preventiva y consideran algunos que debería haberse quedado en prisión hasta que se corroborara su caso? Sin embargo, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Ella deberá pagar entonces la suma de 300,000 quetzales. La magistrada de la sala fue la única que razonó su voto con respecto a las medidas de favor de Blanca Stalin. Estamos hablando de Veila Estrada. Bueno, ahí tiene usted la información para que opine, para que saque sus conclusiones. Y volvemos a hablar de otro tema también polémico, complicado, delicado, que hemos tocado en tantas oportunidades en este lugar, y realmente la gente desde hace años, pero hoy más que nunca dice basta que accionen las fuerzas de seguridad, porque los pilotos del transporte público no pueden seguir siendo víctimas de las extorsiones. Nos referimos, sí, justamente a este tema, y en esta ocasión son los pilotos de la ruta 203 quienes están viendo afectados. Ellos han señalado ser víctimas de los pandilleros. En este momento les están exigiendo el denominado bono de extorsión. ¿Qué pasó? ¿Qué decisión toman? Suspender provisionalmente labores, mientras algunos pilotos deciden en algunos casos renunciar para no ser víctimas de extorsión. Ellos argumentan que los ataques hacia sus compañeros son poco investigados, lo que pone obviamente en riesgo el continuar trabajando diariamente para cada uno de ellos. Bueno, efectivamente, Almagro dijo que, entre otras cosas, uno de los representantes, están argumentando que los ataques hacia sus compañeros son poco investigados, lo que pone en riesgo el continuar trabajando diariamente y prestando este servicio a miles de guatemaltecos que lo utilizan. Fíjese usted, tenemos que recordar que durante este año han paralizado 19 veces sus labores, esto por la falta de seguridad que les afecta día con día. Bueno, efectivamente los pilotos indicaron que son ya 10 grupos de sicarios los que exigen el pago del impuesto de las pandillas. 54 minutos pasan de las 5, vamos a un tema fundamental, crónica de una situación anunciada, de una crisis política de años en el país sudamericano, en Venezuela, y efectivamente esta situación que cada vez se pone más tensa, más comprometida, y ayer lo mostraban las imágenes. Es un golpe de Estado, que el mundo nos ayude, era el clamor de muchos
es que la Asamblea Nacional controlada por la oposición acusa al presidente Nicolás Maduro de romper el orden constitucional. Hablamos, sí, del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, denunció lo que consideró un autogolpe de Estado en Venezuela y pidió convocar de urgencia al Consejo Permanente del ente continental. Efectivamente, dice, aquello que hemos advertido, decía Almagro, lamentablemente se ha concretado, sentenciaba el secretario general en un comunicado. Almagro pidió, recordemos el 14 de marzo último en un informe, la suspensión de Venezuela de ese foro si no celebraban elecciones, si no se convocaban a las mismas. Y es por eso que la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, acusó ayer al presidente Maduro de haber dado un golpe de Estado, luego que el Tribunal Supremo decidiera asumir las competencias del legislativo por mantenerse en desacato desde el año pasado. Una situación que ya se sale de cualquier límite. Y es que es un fallo que no conoce respaldo constitucional, según Almagro, viola la separación de poderes y por eso él señalaba que es urgente la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. La situación es delicada y compleja. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió el miércoles último que asumirá las competencias del Parlamento debido a la persistencia del desacato, un estatus que el Poder Judicial impuso en la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias. Ahí está justamente la situación complicada, como decíamos, crónico de una lamentable situación. Demasiado ha resistido el pueblo venezolano. Bueno, este gobierno autoritario de Nicolás Maduro, la herencia de otro autogolpista, Hugo Chávez, y esa es la situación que se vive en estos momentos en Venezuela, esperando que, bueno, se pueda resolver pronto por los miles y miles y miles de venezolanos que están hartos de este sistema político corrupto en ese país sudamericano. Y que obviamente ha tenido repercusiones en diferentes partes del mundo. ¿De qué manera se han pronunciado los dirigentes de diferentes países? Tenemos que conocerlo. Esa es una de las noticias de esta mañana. Reacciones, repercusiones. Crista, buen día. Muy buenos días, Verónica, Ricardo, qué gusto que nos acompañe usted también desde muy temprano a conocer este tema bastante delicado, un tema importante obviamente que estaremos tocando en nuestro recorrido internacional. ¿Cómo es eso que el Tribunal Supremo de Justicia haya decidido tomar entonces las responsabilidades y las competencias del Poder Legislativo? Pues allí estamos viendo que sí, tienen reacciones, obviamente lo catalogaban por parte de la oposición como un golpe de Estado y llamaban a las manifestaciones a partir de mañana. Los analistas dicen que sería un autogolpe, pero bueno, hay varias situaciones y también hay varias especulaciones de lo que pueda suceder. Escuchemos parte de las reacciones. Queremos comida, las madres quieren votar. La comunidad internacional se desató el jueves contra el gobierno de Nicolás Maduro tras la decisión del Tribunal Supremo de asumir las competencias del legislativo. Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, varios países latinoamericanos y Luis Almagro, secretario general de la OEA, denunciaron una ruptura de las normas democráticas. La comunidad internacional, ¿qué más pruebas necesita para terminar de fijar una posición unánime y firme de que en Venezuela tenemos un gobierno al margen de la Constitución, que en Venezuela hay una dictadura? Un grupo de diputados protagonizó un enfrentamiento con militares y acusó al tribunal de servir al gobierno de Nicolás Maduro. La oposición venezolana calificó la acción como un golpe de Estado y llamó a protestas a partir del sábado, mientras que analistas advierten sobre un autogolpe o un avance hacia un modelo autoritario. ¿Con qué intención? La primera de ellas, aprobar los endeudamientos inconstitucionales e ilegales para que continúe la corrupción en Venezuela. La Constitución venezolana establece que para poder firmar algún tipo de endeudamiento se requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, facultad que pasa ahora al Tribunal Supremo de Justicia. Maduro habló brevemente en la televisión estatal durante una condecoración a diplomáticos sin pronunciarse sobre la situación. Sin duda estaremos pendientes de estas reacciones. Si hay manifestaciones durante el fin de semana, también estaremos informando, pero esto será en nuestro recorrido por el mundo acá en BLM Noticias. Noticias de última hora que queremos compartir con ustedes. Hoy a las 3:58 se registró un sismo en el sureste de México que fue sensible en los departamentos del suroccidente y occidente de Guatemala. Al momento se reporta que el movimiento telúrico tuvo una intensidad de 5.3 grados, según datos preliminares de los sismólogos. Reiteramos, sismo sensible en suroccidente y occidente de Guatemala.
a las 3:58 y se sintió también en nuestro país. No hay mayor información al respecto, al parecer no hay ningún tipo de daño, pero le queremos comentar que se dio esta situación tempranito. Ya son las 6 de la mañana. Buen día a los que acaban de levantarse. Hay muchos que ahorita están encendiendo la televisión, ¿verdad? Bueno, momento justo, porque vamos a hablar del clima. Se viene el fin de semana y vamos a ver cuáles serán las condiciones para nuestro país. Ella ha llegado, es Lorraine. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos en casa. Sí, estamos iniciando una nueva jornada, llegando ya a la finalización de esta semana laboral. Guatemala amanece hoy con una temperatura actual de 16 grados centígrados y vemos entonces que las posibilidades de lluvia se mantienen bastante bajas, solamente con un 20%. Las temperaturas empiezan a incrementarse específicamente en el norte y en el oriente de nuestro país. Las temperaturas han llegado hasta los 39 y 40 grados en departamentos como Zacapa e Izabal, para que usted lo tome en consideración. Sin embargo, hay un frente frío que se encuentra ubicado en el Golfo de México, llegando a la península de Yucatán. No genera mayores efectos en el territorio nacional, pero vale la pena también que usted lo sepa para que lo tome en cuenta. Vemos que los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 57 minutos. El sol se estaría ocultando hoy a partir de las 6 de la tarde con 14 minutos. Más adelante le vamos a estar indicando cuáles serán las temperaturas para los próximos 4 días y fin de semana, y las extremas, máximas y mínimas en cada uno de los departamentos. Buenos días. Gracias, Lorena. Así empezamos entonces repasando lo que traen las temperaturas para esta semana. Para el fin de semana, correctamente, porque arranca el mes de abril, ¿verdad? Estamos a semanitas de Semana Santa. Sí, qué alegre. Y ya, gracias a Dios, se está sintiendo el calorcito en el territorio nacional. 6:01, tenemos que continuar con las noticias. Vamos entonces. Prensa Libre. Prensa Libre presenta. Bueno, indudablemente la noticia de portada, este autogolpe que obviamente está sacudiendo a toda Venezuela. Tribunal de Justicia afina Maduro ordena disolver la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Bueno, parte de la realidad de violencia que tiene nuestro país, maras usan narcoarmas, bandas trasigan arsenal para proteger cargamentos y después las venden o las utilizan como algún tipo de pago que ellos tengan que hacer. Y la sala que otorga una fianza de 300.000 quetzales a Blanca-Stalin. Esto está en la portada de Prensa Libre. Vamos al interior a ver qué trae este matutino. Seguramente en la primera noticia destacamos la difícil situación que se vive en Venezuela. Este golpe que sacude al país sudamericano es un golpe de Estado que el mundo nos ayude. Asamblea Nacional controlada por la oposición acusa al presidente Nicolás Maduro de romper el orden constitucional. Vuelta de página en Prensa Libre y otra de las noticias que tiene que resaltar: la libertad de Blanca-Stalin cuesta 300.000 quetzales. Magistrados otorgan este beneficio a funcionaria cuestionada que afronta a la justicia por tratar de traficar influencias en favor de su hijo ligado a corrupción. Bueno, a otra información esta mañana también, 6:03, otros temas. Y es que armas son utilizadas como moneda por narcos. Sí, así como dice el título, ministro de Gobernación asegura que tienen identificados a algunos grupos traficantes en la región que se dedican a estos delitos. Esto es parte de la información que tenemos esta mañana. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el mundo? También tenemos sus portadas. Crista, comentanos la portada, por favor. La portada del mundo, la primera sin duda tiene que ser la de Venezuela. Estamos tocando un tema muy importante que obviamente le vamos a dar cobertura a nivel internacional. Y bueno, ponemos el nacional que está circulando desde temprano en este país. Llaman a la ciudadanía a movilizarse. El golpe de Estado del Tribunal Supremo de Justicia a democracia venezolana. Allí viene usted, pues obviamente, con los titulares de lo que Almagro está concretando, lo que debió evitarse con la Carta Democrática, dice, y la Sala Constitucional que sentenciaba que mientras persista el desacato de la Asamblea Nacional y la invalidez de sus actuaciones, estas competencias parlamentarias de 167 diputados que han sido elegidos por 14 millones de personas serán ejercidas por esa sala o del órgano que ella disponga. Allí vemos también las repercusiones de otros países y lo que están pidiendo en Perú, en Estados Unidos y la Unión Europea. Estaremos dándole cobertura, como bien le mencionaba, pero esto será más adelante, ya aquí en PLM Noticias. Y por decisión de los diputados que integran la Comisión de Salud del Congreso de la República, la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mac, no fue interpelada, como ya sabemos. Los diputados desisten del juicio político que estaba programado para este jueves a las 10 de la mañana y argumentan que van a mantener vigilancia sobre el trabajo que realice la ministra.
Fue la presión ciudadana, la de distintos sectores y por supuesto la poco y baja credibilidad que tienen los diputados, lo que hizo justamente que se librara de esta interpelación. La Comisión de Salud decidió desistir de la interpelación en contra de la ministra Lucrecia Hernández. Según la presidenta de la Sala de Trabajo, es para no afectar la agenda legislativa. Los principales motivos es que queremos continuar con la agenda que ya estaba prevista en el legislativo y es importante un préstamo que existe en educación que hay que evaluarlo porque la educación y la salud son lo más importante para el desarrollo del país. ¿Tuvo algo que ver la presión y el apoyo que recibió la ministra? No. Nosotros vamos a continuar trabajando en beneficio de la salud de los guatemaltecos. La ministra de Salud recibió apoyo de diferentes sectores e incluso de congresistas, quienes se opusieron al juicio político. Sin embargo, cualquier diputado podría solicitar una nueva interpelación. Estamos siempre obligados y dispuestos a rendir cuentas por todas las demás vías que existen de fiscalización por parte del Congreso, con la Comisión de Salud, con otros diputados, otras comisiones de trabajo, vía las citaciones, vía los informes y si fuera necesario en otro momento, en otra interpelación también. Es nuestra obligación como funcionarios públicos siempre contar lo que estamos haciendo y agradecemos y valoramos las muestras de apoyo que hemos recibido. Sentimos que es un reconocimiento al trabajo de la institución. La Comisión de Salud había planteado 25 preguntas para la interpelación, las cuales serán replanteadas a través de citaciones a la Sala de Trabajo. Por su parte, las autoridades del Hospital Nacional Pedro de Bectancourt, ubicado en Antigua Guatemala, han señalado que respaldan la gestión de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mac. Además, calificaron su administración de exitosa luego de que suspendiera la interpelación al Congreso de la República. Autoridades hospitalarias respaldaron la gestión de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández, al argumentar que ha dignificado a los empleados de esa cartera. Total apoyo a la señora ministra, creo que el trabajo que ha estado haciendo es el correcto, creo que el dignificar a todos los empleados públicos y tratar las partes que no son las más adecuadas para el Ministerio de Salud con respecto al pacto colectivo, creo que es una decisión muy acertada por parte de nuestras autoridades y por parte de la ministra. El abastecimiento de medicamentos e insumos es estable en ese centro hospitalario. Además, se ha pagado la deuda a los proveedores, por lo que calificaron su gestión de exitosa. Nosotros yo considero personalmente que ha sido una gestión exitosa, que ha sido de una forma integral y que ella pues con su equipo de trabajo ha logrado poder saldar todas estas deficiencias que nosotros habíamos arrastrado desde hace ya más de 5 o 6 años. Mientras tanto, un reducido número de sindicalistas solicitó la renuncia de la titular de esa cartera. Unos diputados del Congreso de la República consideran que haber suspendido la interpelación a la ministra de Salud fue una decisión acertada de la comisión. Argumentan que dicha acción era un interrogatorio político y no técnico. Sí, se debe ser más cuidadoso en términos de llamar a una interpelación. Se supo que hubo ayer unas reuniones acá en el Congreso. No nos han dicho cuáles son las causas por las cuales ellos la retiran. Creo que el Pleno merece una explicación porque el mismo Congreso dejó de programar otra cosa. La figura de la interpelación como figura es buena, o sea, es importante y lo que sucede es que se ha hecho mal uso de la figura de la interpelación. En este caso yo pues me siento muy satisfecho de que qué bien que no se ha hecho esta interpelación porque obviamente tenía por otros intereses políticos. Y debe ser utilizada para mantener la institucionalidad democrática cuando hay fallas verdaderamente comprobadas del funcionario, pero usarla espuriamente con el interés de poner contra la pared a un funcionario público que no ha hecho más que su trabajo con solo 32 semanas de estar en él, me parece que es verdaderamente injustificado. Analizar un poco más este tema a Renzo Rosal, analista político en llamada telefónica. Renzo, muy buenos días, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Tenemos que analizar todo lo que ha sucedido y cómo se utilizaba esta figura de la interpelación luego, de más de 50 citaciones a la ministra de Salud, al Congreso de la República. ¿Nos puedes dar tu análisis de lo sucedido? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes por este medio. Bueno, la interpelación en Guatemala es un recurso que existe en todos los parlamentos, en los congresos, en el mundo y en América Latina se ha utilizado, pero evidentemente en el caso nuestro se ha pervertido en las últimas, yo diría, por lo menos 2 décadas, que se ha convertido, en lugar de ser un instrumento de control político desde el Congreso, un instrumento que busca fundamentalmente escrutar desde el legislativo acciones que se lleva a cabo en el Ejecutivo y tratar de profundizar y poder entrar en términos de una discusión de política pública, se ha convertido en esta ocasión en un instrumento casi que extorsivo, en un instrumento, como bien lo decía la diputada Ninel Montenegro, de buscar colocar contra las cuerdas en este caso a la ministra de Salud Pública, pero no con finalidades de discusión de la salud pública en concreto, sino con la finalidad de exponerla, de legitimar su gestión y de poder establecer una suerte de superioridad del Congreso frente al Ejecutivo o frente, en este caso, a la cartera de Salud Pública. Entonces me parece que ha sido importante y acertado el movimiento social como propósito, por lo menos de momento, quitar esta interpelación. Pero creo que tenemos que tomar en cuenta con que estos intentos de resistencia también de grupos en el Congreso se van a seguir dando, ya sea frente a la ministra Hernández Maco o frente a otros funcionarios, buscando los mismos fines bastante marrulleros, bastante oscuros, que como digo, no se trata, lamentablemente, no de discusión de problemas nacionales y cómo enfrentarlos desde la administración pública y de las políticas mismas, sino convertirlo en un instrumento casi que orientado a la negociación, ya sea de plazas, de contratos, de buscar debilitar una gestión que termina siendo importante, exitosa, productiva, y por lo tanto en un pulso que me parece que no le abona nada a la precaria gobernabilidad que tiene este país actualmente. Renzo, importante creería yo enfocarnos en lo que tú mencionabas del papel que juega realmente estos grupos sociales, estos grupos empresariales, incluso que a través de redes sociales, a través de diferentes movimientos, le ponen la presión al Congreso de la República para que no se sigan dando estos juegos a través de las interpelaciones. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, creo que indiscutiblemente, tal como lo han señalado otros analistas también, y yo lo comparto, hoy por hoy el Congreso de la República pasa por sus niveles más bajos de credibilidad. Y en este caso, algo que es importante es cómo, en medio de esa crisis, podemos destacar cómo se ha ido debilitando un carácter fundamental del Congreso de la República, que es la representación política. Una interpelación podría resultar, digamos, inclusive positiva, exitosa, si nos sintiéramos representados en esos diputados. Pero al no sentirnos representados, casi que cualquier cosa que salga de ese organismo y de la boca de los diputados termina siendo carente de sentido. Ese es el punto. Puede ser una interpelación, puede ser un llamado al pleno, puede ser la aprobación de una ley, puede ser diferentes cosas, por lo tanto, pero que carecen, digamos, de sentido, de orientación, porque el organismo en sí mismo tiene un problema, una enfermedad crónica por dentro, que es la poca o nula representación política. En esa línea creo que es importante que a partir de este caso de la interpelación que afortunadamente no se lleva a cabo contra la ministra, pudiéramos elevar los niveles de atención sobre el Congreso de la República, es decir, colocarle todavía más luces sobre el mismo para poder tener muchísimo más escrutinio y cuidado sobre todo aquello que salga de ese organismo, que de aquí en adelante todo apunta a que ellos van a incrementar, algunos de esos grupos, algunos de esos partidos van a incrementar acciones, digámosle, de buscar por diferentes mecanismos, entre comillas, defenderse, resistirse y tratar de plantear que todavía ellos tienen una cuota de poder. Ellos lo que están diciendo es, estamos golpeados, estamos contra las cuerdas, pero todavía tenemos un margen de maniobra que lo vamos a seguir usando. Frente a eso, creo que como ciudadanía tenemos que estar muy alertas.
Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra llamada y por este análisis completo de la situación entonces que sucedía con cómo el Congreso desiste de la interpelación a la ministra de Salud. 6 de la mañana con 14 minutos, tenemos que continuar con más información y un enlace a un punto importante de nuestra ciudad. Es nuestro compañero Alberto Cardona, quien está, específicamente en un punto. Recorrido informativo que es necesario tener a esta hora. Así que Alberto, buen día, bienvenido a BLM Noticias. Adelante, reporte desde las calles. Gracias, compañeros. Muy buenos días, ubicados en el anillo periférico, donde les podemos comentar que por segundo día consecutivo pilotos y ayudantes de la ruta 203 han decidido no prestar el servicio porque siguen siendo víctimas de la serie de amenazas por parte de grupos armados, grupos de pandillas que siguen cobrando las extorsiones. Los pilotos han sido claros que no estarán pagando estas grandes cantidades de dinero que diariamente pues les exigen estos grupos de pandilleros. Ayer mismo las fuerzas de seguridad pues daban a conocer datos alarmantes de cuánto es la ganancia que se apoderan los pandilleros, principalmente de la Mara 18 y también de la pandilla MS. Según el dato y el registro que maneja la sección antimaras de Policía Nacional Civil, refleja que el barrio 18 en un año se apoderan de 25 millones de quetzales. La Mara Salvatrucha gana entre 20 a 23 millones de quetzales y grupos que diariamente también realizan extorsiones se hacen llamar en distintas áreas como los paros, grupos que no son pandilleros pero sí son personas que se dedican a las extorsiones, acumulan en sus cuentas bancarias hasta 15 millones de quetzales. Esto ha generado nuevamente la alarma de las fuerzas de seguridad. Acá la extorsión de los pilotos de la ruta 203 surge porque están cobrando el famoso bono mal llamado de verano o de la Semana Mayor. Es un bono que cada año pues están cobrando los pandilleros. Los dueños de los dueños de los buses de la ruta 203 han indicado que ya no pueden pagar más las extorsiones y de esa forma por segundo día consecutivo han realizado pues este paro de buses. En la información que tiene que ver con temas de seguridad, ayer por la noche pues se capturan a 6 peligrosos pandilleros que se dedicaban a extorsionar, entre ellos a un peligroso pandillero alias el Pinky, que era buscado por las fuerzas de seguridad. Estos pandilleros, entre ellos unos menores de edad, se enfrentaron con las fuerzas de seguridad. La Policía Nacional Civil en el sector del anillo periférico, sector de la calzada San Juan, Trébol, Terminal, han incrementado sus operativos porque continúan las amenazas de algunos ataques armados que se pudieran estar registrando para este día. La PNC ha recibido varias llamadas anónimas al teléfono 110 donde dan cuenta que los pandilleros continúan con este tipo de ataques armados, quieren continuar con los ataques armados que se han registrado durante los últimos días. Con esta información e imágenes del tráfico vehicular a esta hora de la mañana, imágenes de Edgar Calanche desde el sector del anillo periférico, yo regreso con ustedes, compañeros, de nuevo, muy buenos días. Gracias por la información, Alberto. Desde las calles, entonces, nuestro compañero, y seguimos con más noticias, porque la Sala Tercera del Ramo Penal ordenaba la libertad condicionada de la magistrada Blanca Stalin. Cabe señalar que la funcionaria está bajo arresto domiciliario, prisión preventiva. Desde febrero pasado era lo que le tocaba y debido a esta denuncia de tráfico de influencias que planteó el juez Carlos Ruano, finalmente se decide en las últimas horas darle el beneficio del arresto domiciliario. De los 3 jueces que integran la sala, la magistrada Beila Estrada se opuso a la medida que favorece a la magistrada Blanca Stalin. Emitió un voto disidente. La resolución le prohíbe a la funcionaria acercarse al juez Carlos Ruano. Arresto domiciliario en la residencia de la sindicada. La Fiscalía Especial contra la Impunidad apelará a la resolución y planteará una acción de amparo. Además, calificó de agravante para la averiguación de la verdad. No se tomó en cuenta que, entre otras cuestiones, en primer lugar, que el tráfico de influencias lleva implícita una influencia. Sin embargo, entre las contradicciones que se advirtieron de simplemente escuchar la argumentación, indican de que ellos no percibieron ninguna influencia en el juez. O sea, ellos están ya aseverando una situación, anticipándose a otra etapa procesal y que ni siquiera les corresponde.
Por su parte, la magistrada Stalin hará lo posible para pagar de inmediato la caución económica de 300.000 quetzales. Veré la forma como conseguimos, a ver si una afianzadora nos da la posibilidad. ¿Qué piensa ahora? No sé, no, veré, en ese momentito yo definitivamente no les puedo declarar nada. Yo acabo, al igual que ustedes, me estoy enterando y tendré que tomar pues las decisiones que considere más pertinentes y que sean posibles según mis recursos. La sala ordenó vigilancia permanente hacia Stalin. La Policía Nacional Civil tendrá que hacer un reporte semanal sobre su destino. Bueno, usted escuchaba esta información, es el tema que hemos venido abordando también desde muy tempranito y sería bueno también conocer sus opiniones al respecto, pero sí, la Sala Tercera de Apelaciones le otorga este beneficio a Blanca Stalin y le vamos a preguntar a Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, a quien recién también observamos en esta noticia. Bueno, ¿qué pasa a partir de ahora con esta revocatoria de una orden judicial que ya existía de orden de previsión preventiva para Blanca Stalin? ¿Qué piensa usted de esta decisión? Buen día, lo escuchamos, bienvenido. Buenos días, Ricardo, mucho gusto. Para comentarle de que en un Estado de Derecho una resolución judicial debe ser respetada, pero no la compartimos. La vamos a impugnar mediante la acción constitucional de amparo porque existen evidentes agravios a la averiguación de la verdad. Comentarle que la Sala de Apelaciones no valoró aspectos como el hecho de que fue acreditado en su momento un peligro procesal. La magistrada, en la fecha en que fue a rendir declaración el secretario de la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión Pesquisidora en el Congreso, envió mensajes amenazantes en contra de él. De la misma forma, indicó la Sala de Apelaciones de que la señora tenía arraigo porque tenía un inmueble que estaba registrado en muchos lugares. Sin embargo, ella, al momento de ser buscada para ser atraída al sistema judicial, no se ubicaba en ese inmueble. Razón por la que nosotros, entre otras cuestiones, advertimos de que la Sala de Apelaciones, contrario a lo que indicó, no hizo observación de todas las constancias procesales. El hecho de resolver sin apego a lo que está contenido dentro del proceso constituye vulneración a derechos. Por lo que el Ministerio Público plantearía acción constitucional de amparo, que es lo que procede en este momento. Hay un tema puntual donde los argumentos indican que no existe peligro de fuga. Debemos recordar cómo fue capturada Blanca Stalin, recién hablamos de ese tema, cuando utilizaba una peluca que en un inicio negaba que hubiera existido y que finalmente el video y las imágenes corroboran, la resistencia a ser aprendida, bueno, todos esos elementos que obviamente nos hacen pensar que sí existía una posibilidad de que este personaje pudiera, no sé si fugarse, pero sí tratar de esconderse de la justicia. ¿Qué pensamos al respecto cuando el argumento principal es que no existe peligro de fuga, más el costo que implica que la policía esté, custodiando o vigilando permanentemente a Blanca Stalin? Evidentemente es una resolución carente de sustento. Es más, si nos damos cuenta, la resolución fue emitida por mayoría, ni siquiera por unanimidad. Una de las magistradas razonó su voto en ese sentido, por lo que no sé qué criterio tomaron los magistrados para resolver en completo desapego a lo que establecen, como le indico, no solo las constancias procesales, sino el debido proceso, por lo que consideramos que es viable el planteamiento de una acción constitucional de amparo, porque vemos agravios para la institución a la que represento y sobre todo para la averiguación de la verdad. Por ejemplo, ayer para la audiencia en la Sala de Apelaciones, la sindicada Stalin Dávila sí tenía abogados. Inmediatamente nos trasladamos al juzgado séptimo, donde había una audiencia de anticipo de pruebas, ahí ya no tenía abogados. Entonces vemos cómo el sistema judicial es utilizado de manera perversa por algunos actores que no quieren soportar lo que implica el proceso, no quieren que se esclarezca la verdad. Por último, Juan Francisco, esta medida o esta continuidad legal que ustedes les van a dar, ¿cuánto tiempo puede tardar en resolverse para saber finalmente si esta decisión de la prisión preventiva queda del arresto domiciliario queda sin efecto? ¿A partir de cuándo ustedes presentan esto y cuánto tiempo puede durar la resolución de esta petición? Tenemos plazo de 30 días, sin embargo, esperamos la próxima semana estar planteando la acción constitucional de amparo.
También quería comentar de que en todo caso no es inmediata la revocación de la prisión preventiva, porque tendría que llegar la ejecutoria al juzgado séptimo, aunque como caminan nuestros procesos judiciales, de repente ahora sí en forma inmediata es trasladado el expediente al juzgado séptimo. Vamos a ver, ¿verdad? También son simples apreciaciones que estoy realizando, pero lo que sí le indico es de que consideramos agraviante la resolución de la sala. Muchísimas gracias, Juan Francisco Sandoval, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en el Ministerio Público, que sí consideran agraviante, entonces lo acaba de decir, esta decisión que toma la justicia de darle este beneficio a Blanca Stalin. Hay más noticias a esta hora. 6:25 continuamos. El juzgado 11º del ramo penal suspendió la audiencia del exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla por imposibilidad material en la agenda del juzgado. Tenemos que destacar que a Bonilla se le señala el caso de vehículos blindados cuando fungió como funcionario público en el gobierno del Partido Patriota. Ponga atención a lo que sucedía ahí. Creo que lo que no vieron y no analizaron fue el contenido de todo un proceso administrativo, porque yo no puse mi firma arbitrariamente o de una manera irresponsable porque no supiera cómo estaban las cosas. Todo eso pasaba por la unidad administrativa, por la unidad jurídica, por la unidad financiera. Pedíamos al Ministerio de Finanzas si había disponibilidad. Finanzas autorizaba los pagos. La Contraloría General de Cuentas registra todos los contratos. Y tengo antecedentes donde la misma Contraloría me dijo, este contrato no es conveniente para el Ministerio. Entonces, ¿Eso se frenaban o qué se hacía cuando no era recomendado? Dicen que la Contraloría recomienda, pero realmente cuando hay una recomendación de Contraloría, eso es tácitamente. En seguimiento al caso Bantrap, la unidad de extinción de dominio inmovilizaba 11 cuentas bancarias que superan los 11 millones de quetzales de una cuenta de $9.000. Asimismo, solicitaba medidas cautelares relacionadas al caso. La unidad de extinción investiga esta posible adquisición anómala de inmuebles localizados en el municipio de Villa Canales. De lo que sucede a nivel departamental, pero vamos a colocar en pantalla estas noticias titulares que nos presenta Prensa Libre de Todo Noticias Ciudades. Y bien, dice entonces, hashtag Globo en mi ciudad, como mencionábamos, personas que se comunican a través de ciudades@prensalibre.com.gt para compartir sus imágenes. Chiquimula, carrera ayudará a hogares de beneficencia. La Dirección Departamental de Educación de Chiquimula organiza la 4ª edición de la carrera 7K, Rompiendo tus Límites, que este año tendrá como finalidad recaudar víveres para la Casa Hogar Ángel de la Guarda y el Asilo de Ancianos La Voz del Prójimo, ambos en San José La Arada. Guatemala, bloquean paso por temor a acosador. Padres de familia, estudiantes y maestros de la Escuela Oficial de Párvulos número 46 bloquearon durante más de media hora los carriles de ingreso a la capital en el kilómetro 14 de la calzada Roosevelt para denunciar el acoso de un hombre hacia estudiantes y madres. Y también tenemos la agenda cuaresmal de este cuarto domingo, desde el viernes 31 de marzo hasta el domingo 2 de abril. 2 jóvenes que se disponían a viajar en una motocicleta se salvaron de morir hace algunos días cuando fueron arrollados por un vehículo cuyo conductor no se percató de la presencia de estos motoristas. En un video de las cámaras de seguridad de la Policía Municipal de Tránsito se observa el momento del percance que ocurrió en la primera avenida y 10ª calle de la zona 1 de la cabecera de Retauleu. Los jóvenes, quienes milagrosamente sobrevivieron al hecho, fueron identificados como Nehemías García, de 18 años, y Jennifer Morales, de 17, quienes no fallecieron y sorprendentemente solo quedaron con raspones y golpes. Pues ver que hace 8, pues yo vi, pues eso es triste ver la señorita que se quedó abajo del carro, porque es un accidente que fue fuerte, ¿verdad? Bueno, pues lo que necesita aquí es un semáforo. Porque aquí no hay ni semáforo ni túmulo, entonces ahí es donde casi no mucho tiene el control de los buses. En el sector han ocurrido múltiples accidentes de tránsito con consecuencias fatales, por lo cual vecinos exigen la instalación de semáforos. Para que puedan respetar las personas la vía, ¿va? Porque ya con un semáforo pues cada uno va a respetar
¿verdad? El momento en que tenga que cruzarse. Yo digo que eso es lo que haría falta, un semáforo. Los bomberos voluntarios informaron que en el año 2016 se reportaron al menos 120 hechos de tránsito en ese lugar y en lo que va del año se suman 22. Este recorrido por los departamentos, por supuesto compartiendo el contenido que ustedes nos envían a través del correo electrónico. Iniciamos entonces en este viaje por cada una de las regiones de nuestro país y lo hacemos con esta imagen en pantalla de María Isabel Grijalva de León, que siempre se comunica con nosotros, que nos traslada hacia Camotán, Chiquimula, una amiga televidente que siempre se hace presente con estas fantásticas imágenes de Chiquimula. Usted también puede formar parte de este segmento enviándonos sus fotografías de amaneceres, atardeceres, paisajes a hoycelebramos.guatevisión@gmail.com y nosotros estaremos compartiéndola con toda Guatemala. Continuamos con más información. Muchas gracias, Lorraine. Más noticias a esta hora de la mañana, por supuesto. Antes de comentarles una noticia que extraoficialmente se ha conocido la captura de los exdiputados Jaime Martínez, Manuel Barquín y del exalcalde de Jutiapa, Basilio Cordero. Al momento se está a la espera de más información sobre, ya la confirmación de la captura de estos personajes. Verónica. Estaremos esperando entonces esta información. 6 de la mañana con 30 minutos. Mientras tanto, debemos salir a las calles. Es viernes, fin de mes, se espera tránsito vehicular. Dalia Santos, buen día, bienvenida. ¿Qué está pasando este viernes? Así es, Ricardo, Verónica, un gusto saludarle y por supuesto a todos los televidentes de Viva la Mañana. Importante la información que en este momento vamos a darles a conocer. Como mencionaban, es viernes y esto incrementa las posibilidades de hechos de tránsito en los ingresos principales a la ciudad capital. Acá vemos ya el primer incidente registrado en la conexión directa con la ciudad de Guatemala. Esto fue en el kilómetro 10 de la ruta al Pacífico, donde se da a conocer que un vehículo, por causas que se desconocen, pues queda totalmente volcado en la vía pública. Vemos que acá hay agentes de la PMT quienes están trabajando para poderlo movilizar. Incluso fue necesario que también algunos conductores y trabajadores del área trabajaran para poderlo movilizar de la vía pública, pero han quedado residuos de vidrio sobre la cinta asfáltica y esto es importante darlo a conocer para los amigos motoristas que serían vulnerables para sufrir algún incidente si se conducen a excesiva velocidad. Esto es parte de las imágenes que se dieron. Vemos una unidad de emergencia, la cual pues atendió al conductor, el cual presentaba heridas de consideración y fue trasladado a un centro asistencial. Ahora vamos a ver las condiciones del tránsito. Esta es una conexión importante para las personas que vienen del área de Boulevard El Frutal, zona 5 de Villanueva. Esta es la conexión directa del Búcaro hacia el Segma y Mezquital. Vemos que la PMT de Villanueva está trabajando en la habilitación de carriles reversibles. Es importante que estén muy atentos los conductores a obedecer estas instrucciones de los agentes, ya que en su momento se desobedece y circulan en contra de vía y esto provoca mayor congestionamiento, incluso podría provocar algún hecho de tránsito. Hoy vamos a observar otro punto que también es importante. Esta es la conexión directa del Mezquital. Vemos que aquí está habilitado un carril reversible. Siempre la supervisión de los agentes de PMT es importante durante el recorrido para poder mantener el ordenamiento vehicular. Ahora vemos otro punto también importante, que es el Puente de la Prosperidad. Esta fotografía fue en los primeros minutos del día para poderles dar a conocer lo que sucede en el acceso directo hacia el Puente de la Prosperidad, que es una ruta bastante transitada para las personas que residen en Villanueva y San Miguel Petapa. Ahora vemos lo que sucede en el ingreso al Boulevard Segma, alta circulación de tránsito. En su mayoría los vehículos que transitan en este sector se dirigen a la central de mayoreo en su momento pues a realizar algunas compras y los viernes se refleja que hay mayor circulación de tránsito. Cerca de este punto hay un semáforo el cual está siendo coordinado por los agentes de la PMT de Villanueva para mantener el ordenamiento vehicular en ese sector. Ahora vemos también lo que estaba sucediendo hace algunos minutos del Puente de la Prosperidad hacia el Frutal. Vamos a ver otro punto que también es importante darles a conocer lo que está sucediendo en el acceso sobre la calzada Raúl Aguilar Batres. Fuerte carga vehicular para las personas que se dirigen hacia la zona 12, hacia el Segma. Incluso reportan que la fila de vehículos se mantiene sobre el kilómetro 15.5. Esto mantiene pues fuerte carga vehicular y tomar en cuenta que el carril reversible en este momento está suspendido, ya que se estaría habilitando hasta las 6 de la mañana con 45 minutos. Le recomendamos siempre a los amigos motoristas utilizar de la forma correcta su casco protector, a los conductores su cinturón de seguridad y por supuesto yo más adelante les estaré actualizando nuevamente del reporte del tránsito en la jurisdicción de Villanueva. Así que aquí en Viva la Mañana continúan las noticias.
Gracias, Dalia, por la información. Momento de la pausa y volver en instantes con más información, porque hay temas importantes, Verónica. Tenemos temas importantes. Incluso podemos hacer una parada, ¿qué te parece? Estratégica en Quetzaltenango. Nuestro compañero Pedro Chandiano está en esta ciudad altense. Se encuentra específicamente en el Centro de Monitoreo de Tránsito para ver qué es lo que está sucediendo. Ah, muy bien, Pedro Chandiano, desde Shela, entonces, hasta Occidente nos vamos. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias, compañeros. Y bueno, esta vez estoy desde Shela, desde Quetzaltenango, así que no quería pasar la oportunidad de darles también la información del tránsito desde este lugar. Me encuentro en el Centro Monitoreo de Gobernación Departamental y tenemos ya pues las cámaras listas y también pues alguna información bastante importante, obviamente pues para todos los vecinos de Shela. Les cuento entonces que a la altura de la rotonda La Marimba, zona 2, Quetzaltenango, pues hay bastante tráfico en la entrada de la ciudad de Quetzaltenango. Eso usted ya lo tiene que saber, seguramente todos los días pues tiene usted la misma batalla, pero bueno, así que salga usted un poquito más temprano de la casa. Y bueno, a la altura de la 15 avenida de la zona 3, pues también bastante congestionamiento vehicular y el tráfico está bastante lento, así que esa tacita de café se la tiene que tomar posiblemente en su vehículo. También a la altura de la 15 avenida y cuarta calle de la zona 3 en dirección hacia Avenida Las Américas, zona 3, Quetzaltenango, pues también se nota que hay tráfico lento. Ustedes están viendo pues algunas pantallas ya en el sector y también tráfico lento en la 16 avenida de la zona 3. Importante información que tenemos a esta hora de la mañana desde Shela, siempre usted pues muy atento también en las redes sociales de Guatevisión y también informando siempre a los vecinos. Y les recuerdo también que la ruta interamericana siempre pues desde el kilómetro 172 al 128 únicamente se reporta bruma en el sector. Por favor, entonces siempre tenga usted mucho cuidado, aprovechando que yo estoy hasta aquí. Si usted tiene algún viaje en carretera, tenga mucho cuidado, no acelere, no se deje llevar por la emoción de que la carretera tal vez está bastante bien y usted pues acelera. Por favor, no lo haga, póngase siempre su cinturón de seguridad. Y un gusto entonces para mí desde aquí, desde el Centro Monitoreo de Gobernación Departamental, brindarle esta información. Espero entonces que le sea bastante útil y ya pues ustedes, compañeros, esta vez a través del Waze sabrán entonces cómo está el tránsito en nuestra ciudad. Nos vemos. Gracias, Pedro Chandiano. ¿Qué les parece? Desde Shela también estamos esta mañana con el tránsito desde ese lugar. Momento de la pausa, pero hay mucho más en BLM Noticias. Tenemos que abordar más del ámbito nacional e internacional cuando regresemos. Al volver en nuestro programa, más información en instantes. Parlamento acusa a Maduro de dar golpe de Estado. Repercusiones en el mundo del momento más crítico de la democracia golpeada de Venezuela. Entre otros temas del ámbito internacional, hablamos de nuestros hermanos salvadoreños que han celebrado la prohibición de la minería metálica. Esto sucedía en las últimas horas.